Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En este capítulo número 5 vamos a explicar una de las leyes más importantes de todos los circuitos eléctricos. Estamos hablando de las leyes de Kirchhoff. Para empezar, vamos a explicar lo que se denomina la famosa ley de corrientes. La ley de las corrientes, ¿de acuerdo? Sí, es una ley muy conocida por muchos. Pero aquí, en este espacio de Ingenieros en Serie, vamos a demostrarla. Vamos a ver por qué sucede esto, ¿sí? Bien, aquí tenemos un nodo N, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos unas ramas de un circuito, ¿de acuerdo? Aquí las resistencias respectivas. Entonces, vemos que tenemos dos corrientes eléctricas, I1 y I2, que están entrando al nodo, y tenemos tres corrientes eléctricas que salen de dicho nodo. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley es sencilla, que la sumatoria de estas intensidades de corriente eléctrica que entran en un nodo, ¿sí? O sea, que entran en este nodo, tiene que ser igual a la sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica que salen de dicho nodo. ¿De acuerdo? En eso se resume esta famosa ley de Kirchhoff, que se utiliza mucho en la solución de ejercicios y problemas de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la famosa ley, ¿de acuerdo? La ley de las corrientes. Muy bien. Entonces, eso implica que las corrientes que entran, en este caso sería I1 más I2, tiene que ser igual a I3 más I4 más I5. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene que cumplirse esto? Sí, aparentemente sería evidente, sería lógico, pero tanto en las ciencias como en la ingeniería, pues las cosas lógicas, las cosas no se deducen por lógica, ¿de acuerdo? Hay que explicar el por qué. ¿Por qué tiene que cumplirse esta ley? Entonces, empezamos. Les tengo buenas noticias. Esta ley se fundamenta en una ley, ¿de acuerdo?, que aplica para toda la física, que es la ley de la conservación de la energía, pero aplicado a la electricidad, a la electrónica y ramas afines, se llama la ley de la conservación de la carga. Esta ecuación que aquí tengo, esta ley, es ley de la conservación de la carga, que es una variante de la famosa ley de la conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa con la carga eléctrica. La carga eléctrica no se puede crear ni destruir, es una ley. La carga eléctrica, repito, para los que creen en esas máquinas de energía infinita que funcionan de la nada, ¿no? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente se transporta. Así es la ley de la conservación de la carga. Y a partir de esta ley es de donde sale esta ley de Kirchhoff. Miren, entonces vamos a atacar esta ley. Y aquí les voy a explicar qué significa esto, ¿no? Estos términos. El primer término que tenemos aquí es, digamos, la razón de cambio, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan entender, es una derivada, ¿de acuerdo?, respecto al tiempo, o la razón de cambio de la densidad de carga volumétrica contenida en un conductor, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, es la razón de cambio de la densidad de carga volumétrica contenida en un conductor. Por ejemplo, aquí tenemos un conductor, vamos a exagerar el conductor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un nodo, una sección transversal, y aquí tenemos, pues, otro conductor. Es decir, aquí tenemos una corriente que entra, dos corrientes, y aquí una que sale, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, este es un nodo. Entonces, digamos que la densidad de carga volumétrica, pues, aquí está, por así decirlo, ¿no? Las cargas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora, queda claro este primer término. El segundo término, lo voy a poner con rojo, ¿sí? No es un jeroglífico. Esto significa la divergencia de la densidad de corriente eléctrica, ¿sí? En el curso de electromagnetismo, que también haremos más adelante, que aperturaremos esta asignatura, pues vamos a explicar a mayor detalle qué es una divergencia, qué es un rotacional y demás. Pero de momento,
Esto, de momento, es la divergencia de la densidad de corriente eléctrica. Y para que lo entiendan, esto implicaría, por ejemplo, implica que cuánta densidad de carga eléctrica está recorriendo el espacio, ¿de acuerdo? El espacio dentro o fuera de un punto. Muy bien, entonces, ojo, eso es para que lo entiendan de momento, que en realidad la divergencia es un concepto más amplio, pero de momento quiero que entiendan hasta ahí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ciertas cargas eléctricas que están aquí? Entonces tenemos cargas eléctricas y evidentemente cuando pasa un campo eléctrico a través de ellas, un campo eléctrico las mueve. Es decir, va a haber una variación de esta densidad de carga. Entonces, como va a haber movimiento, se dice que pierde carga. ¿De acuerdo? Y cuando no hay un campo eléctrico, cuando las cargas se almacenan, se dice que gana carga eléctrica. Es decir, que aquí como tenemos una sumatoria de dos cantidades, quiere decir que si una pierde, la otra gana. Es evidente, porque esta ley es una conservación, esta ley es como un equilibrio. Si se pierde densidad de carga eléctrica es porque hay un movimiento de estas, es decir, inicia una densidad de carga, mejor dicho, inicia una densidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Muy bien, y si se gana cargas, mejor dicho, si se gana una densidad de cargas volumétricas, quiere decir que se está perdiendo un flujo de densidad de carga eléctrica. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si se pierde una densidad de carga eléctrica volumétrica, quiere decir que hay un movimiento, es decir, se está ganando una densidad de corriente eléctrica. Se pierde, se gana, se pierde. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si aquí se gana, aquí se pierde. Es una conservación, es un equilibrio. ¿Vale? Entonces, como un circuito eléctrico es un sistema en equilibrio y cerrado, es decir, las cargas eléctricas son constantes, las cargas eléctricas totales son constantes, quiere decir que esto, la variación es nula. Es evidente, porque estamos hablando de un sistema que está en equilibrio, ¿de acuerdo? Eso en un circuito eléctrico, acá lo noto, para un circuito eléctrico. Para un circuito eléctrico. Muy bien. Claro, un circuito eléctrico está en equilibrio, este flujo de cargas eléctricas pues es constante, es decir, ya no habrá una variación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto. Simplemente que la divergencia de la densidad de corriente eléctrica tiene que ser igual a cero. Y habíamos comentado que esto representa el movimiento, ¿de acuerdo?, de la corriente eléctrica en el espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto implica que la densidad de carga eléctrica inicial tiene que ser necesariamente a la densidad de carga eléctrica final alrededor de un nodo, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí, si tengo un punto, una sección transversal, donde hay movimiento, evidentemente, esta densidad 1 sumada de esta densidad 2 tiene que ser igual a esta densidad de corriente eléctrica 3. Es lógico, porque tiene que conservarse la energía. Es la ley de la conservación de la carga. Y a partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí sale esto. Ahí lo tienen. La famosa ley de Kirchhoff. Sumatoria de intensidades de corriente que entran es igual a la sumatoria de intensidades de corriente que salen. Muy bien, esta ley muy utilizada, claro, tiene su base en el electromagnetismo. No se olviden, y lo repito, el electromagnetismo, como tal, las leyes de todo este campo de electromagnetismo o teoría de campos eléctricos y magnéticos, pues es la base, es el abuelo, ¿no? Los circuitos eléctricos es el nieto, ya lo había comentado, ¿sí? Entonces, estas leyes se fundamentan con la teoría de campos electromagnéticos. Entonces, ahí lo tienen. Se cumple que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Y bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.